especial a todos ustedes. Soy Edilma Ortiz Muñoz, licenciada en Educación Preescolar con énfasis en Educación Sexual, egresada de la Universidad Antonio Nariño. Actualmente me desempeño como profesora rural en primaria en el Centro Educativo Polonia de Villavieja, Huila, aspirante al título de Magíster en Pedagogía con la Universidad de La Sabana. Comparto con ustedes el proyecto de investigación en torno a la transformación de la práctica de enseñanza a partir de la resignificación de las actividades pedagógicas del modelo educativo Escuela Nueva en el desarrollo de comprensiones profundas en estudiantes de primaria. Durante el proceso de investigación fueron de vital importancia los aportes realizados por el doctor José Eduardo Cifuentes Garzón, así como también los pares evaluadores, la profesora Kleiner Rodríguez Castellanos y la profesora Rosa María Vázquez Pedraza. Los invito a conocer el desarrollo y resultados de esta investigación. Haré un recorrido por los antecedentes de la práctica de enseñanza, la cual me llevaron a comprender unos hitos importantes que han marcado el proceso de enseñanza tanto en aspectos positivos como en aspectos por mejorar. Soy nombrada mediante concurso de méritos en el 2010 hasta el presente año e inicio la experiencia de la práctica de enseñanza en el aula, donde me enfrento a grandes responsabilidades y desafíos como profesional en 3 instituciones educativas rurales con grados multigrados en básica primaria. Aspectos positivos. Interés por seguir la aplicabilidad del modelo educativo Escuela Nueva, reconociendo las bondades de esta metodología para atender escuelas rurales, fomentando el liderazgo en los estudiantes. Aspectos por mejorar. Adaptaciones a los momentos didácticos que propone el modelo educativo Escuela Nueva a través del marco de la enseñanza para la comprensión, la implementación de estrategias didácticas orientadas para el desarrollo del pensamiento, tener en cuenta las características del contexto, generar espacios de aprendizajes donde el estudiante sea el protagonista del proceso y lograr grandes comprensiones. Es pertinente describir las condiciones en las que se desarrolla el quehacer pedagógico, que le permite al docente potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, en el marco de esta investigación se sustenta los 4 niveles de concreción curricular expuestos por Maturana 2021. Un ejemplo del macrocurrículo es que a través de la Ley General de Educación, la institución educativa Polonia se constituye oficialmente y define su estructura organizacional. Los ejemplos más relevantes en el mesocurrículo es el Centro Educativo Polonia de Villavieja, Huila. Está ubicada al norte del departamento del Huila. Cuenta con 2 sedes rurales, donde se atiende a estudiantes solamente a nivel de primaria. Cuenta con una planta docente conformada por 4 profesionales en las diferentes áreas de la educación. Otro ejemplo es el PEI de la institución. Ahí encontramos la misión, la visión y la metodología a seguir es la Escuela Nueva, ya que es el más pertinente para atender grados multigrados. Este modelo busca acabar con las clases magistrales, dándole participación a los estudiantes para que se conviertan en los protagonistas del proceso de aprendizaje escolar. Dentro del microcurrículo encontramos como ejemplo más importante la práctica de enseñanza de la profesora investigadora, en concordancia con las metas institucionales. Busca generar impactos positivos en el ambiente social y en los aprendizajes de los estudiantes. Y es esta donde se desarrolla la práctica con 25 estudiantes de preescolar, primero y segundo. En el nanocurrículo se evidencia en la atención a necesidades educativas diversas del estudiante a través del desarrollo de las políticas de inclusión. Práctica al inicio de la investigación. Para dar paso al proceso de cualificación, se hace necesario describir cada una de las acciones constitutivas, entendiendo que la práctica de enseñanza es, según AIELO 2005, una actividad intencional caracterizada por su complejidad e inmediatez y que solo cobra sentido en función del contexto en el que se desenvuelve. Por lo tanto, en la planeación encontré
algunas fortalezas como también unas debilidades. Las fortalezas son: al inicio del año escolar revisaba que los contenidos estuvieran soportados por documentos del macrocurrículo nacional. Sin embargo, en las planeaciones semanales, algunos de dichos documentos no los tenía en cuenta. Diseñaba actividades que facilitaban el aprendizaje o memorización de temas. Entre las debilidades en planeación se limitaban los lineamientos institucionales. No se articulaba otras estrategias metodológicas y didácticas. No se aplicaba a cabalidad el modelo educativo Escuela Nueva. No se contextualizaba las diferentes actividades. No anticipaba situaciones que podrían requerir la toma de decisiones en clase. En la implementación, las fortalezas son: aprendizajes de contenidos, manejo de tiempo, utilizaba diversos elementos didácticos del aula de clase, propone muchas actividades prácticas. Dentro de las debilidades de implementación se centraba la atención en clases tradicionales, hacía preguntas poco contextualizadas y de difícil comprensión para los estudiantes, no desarrollaba a cabalidad las actividades del modelo educativo Escuela Nueva, mucho menos enfocar estas actividades al desarrollo del pensamiento. En la evaluación, las fortalezas eran: aplicaba talleres, hacía preguntas, pruebas de selección múltiple, revisión de trabajos individuales. Las debilidades eran: evaluación de conceptos. Al finalizar se refleja a través de una evaluación cuantitativa. No se hace una buena realimentación, no hay agentes evaluadores. Ante esta problemática surge la pregunta de investigación acompañada de cuestionamientos más específicos. Problema de investigación. Dadas las anteriores acciones constitutivas, la docente investigadora se interesa por indagar sobre: ¿cuáles son las transformaciones en la práctica de enseñanza derivada de la resignificación de las actividades pedagógicas del modelo educativo Escuela Nueva para el desarrollo de comprensiones profundas en estudiantes de primaria del Centro Educativo Polonia de Villavieja, Huila? Analizando la problemática a investigar, se planteó un objetivo general y 3 específicos. El objetivo general: determinar las transformaciones en la práctica de enseñanza derivadas de la resignificación de las actividades pedagógicas del modelo educativo Escuela Nueva para el desarrollo de comprensiones profundas en estudiantes de primaria del Centro Educativo Polonia de Villavieja, Huila. Objetivo específico: analizar la estructura de las guías de aprendizaje del modelo educativo Escuela Nueva. Resignificar las actividades pedagógicas del modelo educativo de Escuela Nueva a partir del marco de la enseñanza para la comprensión. Describir la transformación de las prácticas de enseñanza y el desarrollo de comprensiones derivadas de la resignificación de las actividades pedagógicas del modelo educativo Escuela Nueva. Descripción de la investigación. El objetivo de estudio para esta investigación fue la práctica de enseñanza y se describe la siguiente ruta metodológica para el desarrollo de la misma. El enfoque de esta investigación es cualitativo. Posibilita la comprensión de una problemática desde la perspectiva de los docentes quienes están inmersos y que a partir de sus intervenciones realizan transformaciones de su realidad. Sandin 2003. El alcance es descriptivo porque especifica propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado. Fernández 2010. Diseño de la investigación es acción educativa. Se basa en actuar, pensar, observar y debe conducir a cambios durante el proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene. Fernández 2010. Dentro del diseño de la investigación me acogí a la metodología de la Lesson Study, ya que es una metodología inclusiva que hace partícipe y protagonista del proceso de enseñanza al estudiante. Se sustenta en mejorar la práctica educativa Pérez y Soto 2011 y consiste en hacer ciclos de planeación
colaborativa, implementación y evaluación y reflexión como grupo de investigación de las acciones en el aula. Fundamentos de la apuesta pedagógica. Modelo educativo Escuela Nueva. En cuanto a la apuesta pedagógica de la práctica de enseñanza, se debe tener en cuenta el modelo educativo Escuela Nueva referido en el PEI de la institución, ya que este modelo educativo es un referente internacional en educación multigrados que atiende a zonas rurales dado a su énfasis a la pedagogía activa, los estímulos para el autoaprendizaje, el trabajo colaborativo, la relación entre escuela y comunidad, Juárez 2013. Dentro de este modelo educativo Escuela Nueva se articula con los momentos de la enseñanza para la comprensión y así posibilitar y demostrar las grandes comprensiones. El psicólogo David Perkins, 1994, quien consideraba que se podría utilizar cualquier estrategia o método de enseñanza mientras estos logran procesos de comprensiones en los estudiantes. Ciclos de reflexión. Durante este proceso de investigación desarrollé 6 ciclos de reflexión y en cada uno de los ciclos se pudo identificar una serie de aspectos relevantes en las acciones de planeación, implementación y evaluación. Empezaremos por las acciones de planeación. En el ciclo número 1 o preliminar, reconocí la manera de reflexionar en torno a mi práctica de enseñanza con el fin de transformarla. Me doy cuenta de una serie de falencias identificadas en las acciones constitutivas y veo la necesidad de continuar implementando el modelo educativo Escuela Nueva, articulándolo con los momentos de la enseñanza para la comprensión y actividades didácticas que desarrollen en los estudiantes la visibilización del pensamiento. Es necesario implementar y desarrollar las fases de la metodología de la Lesson Study durante el proceso de los siguientes ciclos, reconociendo la importancia de la conformación de la tríada con la finalidad del apoyo colaborativo en la práctica de enseñanza. En cuanto al ciclo número 2, en la planeación, me enfoqué en el modelo pedagógico de la institución Escuela Nueva. Después de una revisión teórica de este modelo, corroboré que por medio del marco de la enseñanza para la comprensión podría llevar a mis estudiantes a comprensiones profundas. Posteriormente, estructuré el diseño y revisé las mallas curriculares de las diferentes áreas teniendo en cuenta documentos propios del macrocurrículo y el mesocurrículo. Hice una exploración de los saberes previos. En la implementación se reconoció la importancia de explorar otras herramientas y recursos. En cuanto a la evaluación, usé instrumentos y estrategias de evaluación novedosos como las rúbricas. En la reflexión de este ciclo, seguir fortaleciendo la planeación con estrategias didácticas para lograr comprensiones profundas. En el ciclo número 3, en cuanto a la planeación, se tienen en cuenta las recomendaciones del ciclo anterior para hacer una planeación más acorde a las necesidades de la población de estudio. Con la triada se analizan los conceptos estructurantes para determinar el foco de la lección. Se utilizan estrategias didácticas para lograr la resignificación de las actividades en las guías de Escuela Nueva para lograr comprensiones profundas. Se hizo seguimiento a instrucciones y orientaciones. En cuanto a la implementación, se desarrolló las actividades teniendo en cuenta las rutinas de pensamiento, el trabajo en equipo, mayor claridad en cuanto a la evaluación formativa. En cuanto a la reflexión, se sugiere para un ciclo futuro la retroalimentación que permita fortalecer la autoevaluación de su conocimiento. En cuanto al ciclo número 4, en la planeación, tuve en cuenta los alcances y falencias de las planeaciones anteriores, aportando a trascender en las competencias no desarrolladas en Escuela Nueva. Se fortalecieron las habilidades comunicativas. En la implementación aparecieron nuevas formas para comunicar el saber y visibilizar los pensamientos de cada estudiante. La oralidad, la discusión y la comunicación tomó importancia en mi práctica de enseñanza. En cuanto a la evaluación, se aplicó la lista de cotejo. En cuanto a la reflexión, el reconocimiento de las diversas singularidades de los estudiantes. En el ciclo número 5, en cuanto a la planeación,
Se tiene en cuenta la singularidad de los estudiantes, se estructura mejor los RPA, se resignifica el momento de escuela nueva referente a la aplicación y conexiones en situaciones no escolares, articulándolos con los momentos del marco de la enseñanza para la comprensión en el proyecto final de síntesis, donde sus saberes los comparten con sus familias y desarrollan nuevos saberes. En cuanto a la implementación, las actividades son más lúdicas y se implementan a campo abierto. Se desarrolla el proyecto final de síntesis. En cuanto a la evaluación, se hace la retroalimentación necesaria. En cuanto a la reflexión de este ciclo, es incluir la transversalización con otras áreas del conocimiento. En el ciclo número 6, en cuanto a la planeación, adopté para mis planeaciones los otros componentes de la EPC, investigación guiada, articulada con el momento B, problematización y ampliación del modelo educativo Escuela Nueva. El diseño de metas teniendo en cuenta la dimensión de la comprensión y de desempeños secuenciales en los estudiantes. En la implementación se generaron cambios en las dinámicas de la comunicación. Se crearon espacios para el diálogo, se reemplazaron a dar algunas valoraciones positivas y a reconocer los avances. En cuanto a la evaluación, se utilizó la rúbrica. En cuanto a la reflexión de este ciclo, fortalecimiento del proceso de evaluación. Entre los resultados más importantes es saber que el objeto de estudio fue la práctica de enseñanza. Los resultados fueron, entre las grandes categorías tenemos la planeación, la implementación y la evaluación. En la planeación tenemos unas subcategorías de acuerdo a los ciclos de reflexión anteriormente expuestos. La implementación de estrategias metodológicas y didácticas, saberes previos, comprensiones profundas, seguimiento de instrucciones y orientaciones. La implementación, las subcategorías que encontramos fueron aprendizajes significativos, trabajos colaborativos y disposición para el aprendizaje. Dentro de la evaluación tenemos las subcategorías que es el aprendizaje significativos, retroalimentación, agentes de evaluación, evaluación formativa. Los hallazgos más importantes en esta investigación son: en las acciones de planeación, la articulación de metodología y estrategias didácticas, indagación sobre los conocimientos previos, el aprendizaje significativo, las actividades pedagógicas y contextualizadas. Se utilizan los instrumentos, medios y técnicas para evaluar. En las acciones de implementación, el trabajo individual y colaborativo, estrategias didácticas, los canales de comunicación, la participación efectiva. En las acciones de evaluación, la evaluación de los aprendizajes debe ser formativa, continua y rigurosa. Los resultados son un elemento más de la evaluación. Al planear o realizar algún tipo de evaluación se debe tener en cuenta al estudiante como agente evaluador. Como conclusiones más relevantes en esta importante investigación, puedo decir que la planeación profesional debe empezar por garantizar una coherencia y pertinencia curricular que le dé paso al diseño de unos objetivos, una serie de actividades que se enfoquen al proceso de comprensiones para potenciar el desarrollo de habilidades y competencias. Una alternativa fundamental en la presente investigación fue la articulación del marco de la enseñanza para la comprensión como propuesta didáctica para resignificar las actividades pedagógicas del modelo educativo de Escuela Nueva. Puedo hacer las siguientes recomendaciones: adaptaciones a los momentos didácticos que propone el modelo educativo de Escuela Nueva a través del marco de la enseñanza para la comprensión. Generar espacios de aprendizaje donde el estudiante sea el protagonista del proceso y pueda lograr comprensiones profundas. Es recomendable realizar en bloques los ciclos de reflexión para facilitar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y no tener limitaciones con el tiempo en la ejecución de dichos ciclos. Muchas gracias a todos los presentes por la atención prestada a la exposición de este proyecto de investigación, el cual continuará mientras se ejerza la práctica de enseñanza.